Hola a todos, sean bienvenidos a esta reflexión para este día martes 6 de febrero de 2018, en donde la liturgia nos ofrece un evangelio muy rico. Les habla Eva Rodrigo Vaquero Micán, licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, docente en el programa bíblico pastoral de la Escuela de Evangelización Minuto de Dios Santa Isabel. El evangelio de este día está tomado de Marcos en el capítulo 7, versículos 1 al 13, y es un texto muy interesante. Se acercan algunos escribas de la tendencia del fariseísmo a Jesús y ven cómo los discípulos están comiendo con manos impuras. Es importante recordar que los fariseos era un grupo religioso, ¿cierto?, que estaba presente en la época de Jesús y que había surgido siglos antes. Frente a eso hay dos versiones a nivel de estudio bíblico, pero pues no quiero centrarme allí. Este grupo se hacía denominar los hasidim separados. Se separaron del templo, si bien lo respetaban, pero se separaron más que del templo de la figura sacerdotal, porque consideraron que se había corrompido un poco, y especialmente cuando se dio ese pacto con el imperio romano, ¿sí?, que les permitió mantener los privilegios, pero a cambio de un respeto, de una obediencia ciega y de una intromisión también por parte del imperio a Israel. Entonces esto generó que este grupo de los fariseos tomara cierta distancia, y eran unas personas que buscaban la santidad, buscaban agradar a Dios por medio de la santidad. El problema es que para ellos la santidad estaba en las prácticas, especialmente de la observancia del sábado y sus leyes, y en las prácticas que tenían que ver con las normas de pureza, porque consideraban que lo que estaba impuro, lo que los hacía impuros, era lo que estaba afuera, entrar en contacto con personas impuras, con personas paganas, con personas heridas, con contacto con sangre, etcétera, etcétera, y pensaban que allí es donde realmente se contaminaban y desde allí desagradaban, ¿cierto?, a Dios. Y entonces estos fariseos, al ver que los discípulos de Jesús no cumplen las normas de las abluciones, o justamente eso quiere decir esas normas de pureza, se escandalizan un poco y le generan las preguntas a Jesús. Y entonces Jesús allí dice algo muy interesante, y es que lo llama como hipócritas. ¿Pero por qué? Porque están llenos de unas prácticas externas que se han quedado vacías, que se han quedado sin sabor, sin contenido. Y justamente se han quedado en la norma, en los preceptos, en las prácticas, en los ritos, en las tradiciones, pero la vivencia real de la voluntad de Dios, que es la justicia, que es el hacerse del lado del marginado, que es la acogida, que es el amor, que es el servicio, que es la donación, que es la entrega, que es el quitar las injusticias, que es el trabajar para que todos puedan realmente degustar de los frutos de la tierra que nos pertenecen porque son herencia de Yahvé, y todo lo demás, de esa esencia se habían olvidado. Y entonces Jesús nos recuerda algo muy bonito, y es que tenemos que centrarnos en la práctica del amor y en la práctica real de la caridad, empezando por los más cercanos, el padre y la madre, y siguiendo por todos los que nos rodean, porque ahí es donde ese culto no se queda realmente vacío. Se alejan del mandamiento de Dios, que es el amor, ¿cierto?, y se quedan en unos elementos accesorios
que son más inventos de los hombres. Este texto, por ende, nos tiene que llevar a un cuestionamiento profundo sobre lo que es nuestra vida de fe. Muchas veces nuestra vida de fe la reducimos a una serie de prácticas religiosas o de rezos o de oraciones, y entonces consideramos que por ir al templo, por hacer rosarios, por rezar las novenas, por estar todo el tiempo en la iglesia, por vivir hablando de Dios, por tener colgado una camándula o un escapulario, etcétera, etcétera, pensamos que con eso ya estamos agradando a Dios. Y a veces la cosa se complica. Pensamos que al rechazar y al juzgar a los otros por motivos de fe, entonces porque no creen o por su condición de una religiosidad diversa, o por su condición de identidad sexual, o por distintas cosas, ¿cierto? Nos creemos que agradar a Dios es alejarnos de esas personas, es rechazar a esas personas para no contaminarnos. Pensemos a cuántas personas seguimos marginando por motivos religiosos, pensando que al entrar en contacto con ellas nos vamos a contaminar o nos vamos a enfermar. Y hoy justamente Jesús nos recuerda que no podemos caer en esa actitud, porque lo que Él quiere es la práctica del mandamiento principal, que es el mandamiento del amor. Y se nos recuerda otro elemento muy interesante, y es el cuidado del padre y de la madre, cosa que hoy se está viendo realmente dejada de lado. Yo siempre le digo a mis estudiantes en la Indo la diferencia entre el amar y el querer, y yo les digo que el querer se centra en la gratitud, pero el amar va más allá de la gratitud y tiene que ver con entregar la vida, con una decisión fundamental de entregar la vida, así nos tengamos que incomodar un poco o mucho. Y yo les digo que realmente mientras los padres estén con ellos, brindándoles su ayuda, brindándoles su apoyo, brindándoles la educación, brindándoles lo necesario, ellos todavía no saben realmente si quieren o si aman a sus padres. Pero yo les digo, cuando llegue el momento en donde ustedes crezcan y ellos envejezcan y ellos necesiten realmente de ustedes y ustedes tengan que desacomodarse por ellos, ahí es donde se va a evidenciar si realmente se aman. Tantos viejos que se encuentran en ancianatos o en el olvido absoluto en sus propias casas, olvidados por sus hijos, porque justamente se han dejado de lado. Y muchas veces son personas que van a las iglesias de cualquier denominación y creen que están cerca de Dios y demás, y se olvidan del compromiso fuerte que tenemos con aquellos que nos dieron la vida, que nos cuidaron, que dieron lo mejor de nosotros y que nosotros por lo menos deberíamos corresponder. Es muy triste ver cómo la mayoría de ancianatos y cómo la mayoría de viejos olvidados son hijos de personas que los decían amar. Entonces, por favor, no caigamos en las prácticas externas, sino vivamos el compromiso del amor. Que así sea.